¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos cibernautas. Ya estamos aquí en Marco Político. El día de hoy vamos a tratar tres temas y de esos tres temas uno fundamental. Primero que nada vamos a hablar de los independientes, posteriormente del Frente, para llegar al tema principal del día de hoy. Tocaremos algo del maximato también, que hablamos el programa pasado, y finalmente vamos a hablar de la propuesta de amnistía del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Bien, queridos cibernautas, los independientes van de la siguiente manera en la recabación de firmas de apoyo. El Bronco llega y rebasa ya el 80% de las firmas que requiere el INE. Suma ya 707.601 apoyos ciudadanos. Margarita Zavala con el 40% de la suma y ya tiene 356.067 firmas, y Ríos Peter alcanza ya el 24.4% con 211.000 apoyos. Así es como van los independientes. En el caso de el Bronco, bueno, ya está por alcanzar lo requerido, así que lo más seguro que esté en la boleta electoral del 2018. De esta manera también es muy probable que Zavala pueda estar también en estas papeletas que son los sufragios con los que vamos a votar los mexicanos en las elecciones constitucionales de 2018, del año que entra. Ríos Peter, bueno, pues ya veremos, lleva 211.000 apoyos. En el caso de el Frente Ciudadano, Mancera espera la definición del método y sostuvo que lo ideal sería que cada partido propusiera su proyecto y también su precandidato. Así que mientras que el PAN no tiene problema con Ricardo Anaya, en el caso de del PRD con Mancera tampoco, pero Dante, bueno, parece que Dante pues no quiere ser candidato a la presidencia, él se conforma con ser secretario de Gobernación de Ricardo Anaya. Bueno, por cierto, Mancera ahora señaló, respondiendo a ¿cómo se llama?, a Dante, que lo propuso para senador, cosa que no se puede además. Le respondió que sería un buen secretario de Agricultura, por aquello de que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y bien, tengo la satisfacción de platicarles de algo que nos motiva mucho, y es que le voy a pedir a nuestro director general, Pepe Arana, que por favor nos ponga la portada de la revista Proceso, queridos cibernautas, porque aquí estamos viendo ya algo que nos llena de satisfacción, y es que, como ustedes recordarán, el viernes pasado, en Marco Político, nosotros hablamos de que había un maximato en ciernes en la figura de Videgaray, el cual le está robando mucha cámara al final del sexenio a el presidente Peña Nieto. Él parece ser que finalmente es el que
ha aconsejado al presidente Peña para que pues finalmente llegara a la candidatura, a la precandidatura, que va a ser una candidatura de unidad de José Antonio Meade. Ahí están presentes los itamitas, quienes salen al relevo con, de los atlacomulcas, que finalmente, como decíamos el viernes pasado, pues ya no les dio el mecate. Ahí está ya claramente la mano de Videgaray. Y bueno, ¿por qué le pedimos a nuestro director general, queridos cibernautas, que pusiera la portada del proceso, del último proceso que salió este domingo? Porque, bueno, le ganamos el término nada más ni nada menos a la revista Proceso. Proceso, por favor, Pepe, habla 2 días después, 48 horas después de Maximato. Ojalá lo puedan ustedes notar, lo voy a mencionar ahorita, permítanme. Miren ustedes, dice ahí, junto con Videgaray, la estratagema perfecta. Es un artículo de Genaro Villamil. Luis Videgaray predestapó a José Antonio Meade como candidato del PRI a la presidencia. El canciller no estaba despistado, solo seguía su plan, uno que comenzó a forjar cuando era responsable de las finanzas mexiquenses y que consolidó gracias a la red de amistades que tejió en su época de estudiante en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha ido colocando sus piezas en el PRI, en Hacienda, en una especie de réplica del maximato de Plutarco Elías Calles, a una costa de perder su oportunidad de habitar Los Pinos, cosa que finalmente pues estamos viviendo en estos momentos. Ahí está, bueno, es Genaro Villamil, es un destacado periodista de toda nuestra admiración y respeto, pero para que vean ustedes, queridos cibernautas, que aquí desde Marco Político, con nuestro director general Pepe Arana, con la periodista Azucena Rosado Sosa, bueno, pues ahí vamos, este es por supuesto un artículo muy completo que habla de las 3 generaciones tecnócratas que han estado gobernando a México. La primera generación tecnócrata pues fue la de Miguel de la Madrid. La segunda generación fue la de los Chicago Boys, de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Y la tercera es, como dice Genaro Villamil, la de los nerds Videgaray y José Antonio Meade, los itamitas, que van a suplir, según ellos, en el poder a los atlacomulcas, y porque ya los atlacomulcas finalmente no pudieron y descansan en estos políticos neoliberales y que son los que van a buscar el poder ahora en el 2018. Queridos cibernautas, hacemos un esfuerzo aquí en Imagen y Política y en Marco Político por estar, por tener un análisis a la altura de lo que merecen ustedes. Y pues ahí están las pruebas.
como quiera que sea, humilde y modestamente, nosotros hablamos de maximato, más bien es un neomaximato, cosa que también señala Genaro Villamil, de todos nuestros respetos y admiración, en un artículo muy completo en Proceso. Pero repito, como quiera que sea, tuvimos el acierto de manejar esto 48 horas antes, nada más ni nada menos que la revista Proceso, todos los respetos, una revista globalmente respetada, crítica, política, que, bueno, hacen sin lugar a dudas el mejor periodismo de México, fundada ni más ni menos que por Julio Scherer García. Bueno, en un momento en que proliferan no solamente la sombra del neomaximato, que según Genaro Villamil intentó Salinas de Gortari, y también ahora, bueno, parece que es algo que pues está ahí presente en la figura política de Videgaray. Vamos a ver finalmente cómo evoluciona este proceso, porque estamos viviendo una época en que se habla de, nepotismos, se habla de neofeudalismos, pareciera que el poder tiene una visión monárquica, hereditaria en México, y que también quieren tener, no quieren soltar el poder de manera transeccional. Bien, ahora sí, una vez dicho, vamos a entrarle al tema de la amnistía de Andrés Manuel López Obrador, seguro candidato, único candidato en Morena, no hay otro, lleva casi 17, 18 años en campaña. Yo quisiera proponer un ejercicio. Vamos a esperar sus opiniones. Esta es una crítica estructural. Aquí no hacemos descalificativos, no descalificamos, no acudimos a groserías ni a insultos. Vamos a hacer como marca el análisis político de la posmodernidad, un análisis frío, matemático, científico, objetivo, pero que ustedes nos van a apoyar en un momento dado a sacar adelante en esta noche, en este programa de Marco Político, así que vamos a esperar sus opiniones, son muy importantes. Bueno, miren, el problema de la violencia en México no es un problema de seguridad solamente. Por supuesto que lo es. Tampoco es un problema de salud solamente. ¿Cuál creen ustedes, queridos cibernautas, que sea la raíz? Porque en la punta del iceberg, arriba de la superficie, en la punta del iceberg, pareciera ser que es un problema nada más de seguridad pública, un problema de violencia, un problema de salud también. Pero, ¿cuál es la raíz? A ver, vamos a empezar a entrar en materia, a ir al fondo de este problema que evidentemente tiene muchas aristas. Una amnistía no resuelve el problema de los poderes fácticos de los cárteles en México. En primer lugar,
porque los cárteles no solamente son nacionales, sino transnacionales. Es a donde entran las corrientes y los flujos del dinero que buscan luego blanquearse en otros países, en otras empresas, en transnacionales, en grandes corporaciones, en paraísos fiscales y también hasta en el Banco del Estado Vaticano. ¡Qué barbaridad! No es un problema nada más de México, sino que su metástasis cancerígena está en los negocios de todo el orbe. No es un problema que, digamos, ya focalizamos aquí nada más en México, es un problema global, es un problema de finales ya de los estertores de la modernidad, que se ubica dentro del esquema del nihilismo y del hedonismo, en no creer en nada y en la entrega a los placeres en estos paraísos de los estados alterados. Entonces, vemos que, en primer lugar, López Obrador se queda nada más en la punta del iceberg y realmente una amnistía, realmente, racionalmente, no va a resolver el problema. La amnistía no es un atributo del Ejecutivo, además. Podría ser un indulto, pero no, que ese sí es atributo presidencial. Es algo que es un atributo constitucional de quien llega a gobernar en México después de las elecciones del 18. Pero, ¿cuál es entonces el meollo, el carro, el centro, la raíz de la violencia, de la inseguridad en México, queridos cibernautas? A ver, empecemos a pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la raíz? Pues evidentemente el problema es estructural. Repito, no es un problema que ya con una amnistía se vaya a resolver. Salen de las cárceles. A ver, analizar, vamos a ver, a detenernos. Está pendiente la respuesta, queridos, de la pregunta que he hecho. ¿Cuál es la raíz de la violencia, de la proliferación de estos poderes fácticos de los cárteles? Pero vamos al caso de que hipotéticamente haya una amnistía, pues salen de las cárceles, pero primero vayamos al interior de la cárcel. ¿Qué pasa allá adentro? ¿El sistema de readaptación social realmente está funcionando? ¿O es una escuela del crimen? ¿O es un centro de negocios? Porque hay muchos capos que desde adentro de las cárceles están operando. Hay incluso la variedad de grupos al interior de esas cárceles que funcionan al exterior. Están los mismos conflictos que vemos en las calles de México, en las ciudades de México, en el interior de las cárceles. Ahí están prisioneros, gentes de esos cárteles, y están en disputa allá adentro. Esos son los grandes motines que hay en las cárceles de México. Lo sabemos. Entonces, ¿dónde está el sistema de readaptación social cuando vemos que, bueno, hay una comercialización también de estupefacientes allá dentro de las cárceles? No nada más en las calles de las principales ciudades de la República Mexicana. Entonces,
Desde ahí tenemos que ver. Y salen libres. ¿Y qué hacen? Porque hay en estos poderes fácticos, hay gentes muy preparadas, hay hombres de negocios. Digo, estamos blanqueando. Ahí está. Estamos viendo cómo se blanquea el dinero, el Vaticano. Estamos blanqueando el dinero que se le arranca al pueblo en el Vaticano, queridos cibernautas. Esa es la realidad de las cosas. Espero sus opiniones. Esto es algo que nadie puede negar. Eso es lo que está viendo la humanidad. Ese es el hedonismo con que está terminando la modernidad. Queridos cibernautas, repito, ¿cuál es la raíz entonces? Saludos a Rosalino Mijangos, Jaime López López, Henry Correa, muchas gracias, José Jesús Rosales, muchas gracias, José Efraín Aguilar, Fer Nava, gracias, Sheila Solís, Mati Fer, excelente programa, Big Papi, Calderón Pulido, Pérez Boyd, Teodoro Alor Rivera, corrupción del sistema, amigo, claro, sí. Entonces estamos viendo un horizonte donde nuestras sociedades están totalmente dentro de esta metástasis, ¿no? Estamos viendo el dinero de estos cárteles que se está blanqueando. Pues. Es el dinero del pueblo de México y de otros países que fluye a estos paraísos, a estos corporativos. Estamos ante una realidad ahí de un negocio. López Obrador piensa como político, pero los cárteles piensan como hombres de negocios. Finalmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la prostitución es un negocio, y es un negocio legal. El alcohol es un negocio legal. El cigarro es un negocio legal. En alguna ocasión no lo fueron, como en el caso de los Estados Unidos. Ahí estamos otra vez viendo cómo fue un proceso de legalización. Repito, ¿cuál es la raíz? Porque así como hay jefes y capos de cuello blanco, pues está también la carne de cañón. ¿Y cuál es la carne de cañón? A ver, queridos cibernautas, estamos esperando sus opiniones. Bueno, yo pienso, al igual que muchos de ustedes, porque no es un secreto, porque en primer lugar nos tenemos que ver como sociedad global, como aldea global, como diría McLuhan, ¿no? Por eso digo, estamos permitiendo que el capital de estos poderes fácticos se blanquee a través de estas corporaciones, de estos paraísos fiscales, incluso del Vaticano. La Iglesia Católica en el negocio del blanqueo del dinero de los poderes fácticos, de la delincuencia organizada.
Ya es un problema, ahí estamos viendo las estructuras que intervienen en el blanqueo del dinero. Y repito, hay, capos que tienen carreras universitarias de clase alta, que nacieron en la burguesía. Voy a poner un ejemplo, pero antes voy a señalar cuáles son las raíces para que sigamos avanzando. La raíz de la violencia, estructuralmente hablando, queridos cibernautas, es la desigualdad y la pobreza. Y esto no se resuelve con una amnistía. Por eso lo que está manejando Andrés Manuel López Obrador es pura demagogia. A ver, tenemos que ser fríos. Es pura demagogia. Lo dice cada 6 años. Él dice que incluso es una combinación de luchador social con político. Pero ¿cuál es la lucha social de López Obrador? La única obra pública que tiene es cuando fue regente. Pero un luchador social lucha todo el tiempo por el pueblo de México, no nada más por los votos. Pamplinas, la lucha de López Obrador a través de su discurso autoritario y demagógico es una lucha política por el poder. Si fuera un luchador social, estaría logrando cosas en la ecología, en la agricultura, y no estoy hablando de Dante Delgado, ¿no? Defendiendo a los campesinos, como en los inicios de su carrera, pero siempre dentro de una lucha política, allá en Tabasco, ¿no? No es ni luchador social, tampoco es luchador social. Él es alguien que está luchando por el poder y cada 6 años se acuerda, porque no es la primera vez que habla de amnistía, lo hizo en el 2006, lo hizo en el 2012, pero que lo haga ahora, en la víspera del 2018, a finales del 2017, cuando ha alcanzado el problema de la violencia en México, no solamente niveles exponenciales, sino ya sin límites. Ya están rebasados los límites. Entonces, no, definitivamente no. El problema de la violencia y el problema de la seguridad pública en México no se resuelve con una amnistía, mucho menos con un indulto. A ver, muchas gracias a Luz Hinojosa, Esmeralda Mora, muchas gracias. Julio Bro, mi pregunta es, ¿por qué otros partidos no le han querido entrar a resolver el problema? ¿Y usted qué solución propondría para la seguridad? Pues es de lo que estoy hablando, mi querido don Julio Bro, muchas gracias por participar como siempre. A ver, y también voy a regresar al tema de Julio Bro, pero antes voy a decir, Esperanza Salvatierra, AMLO es la mejor que hay para México, aunque a muchos no les guste, todos son iguales. Para ya hemos conocido a los priistas, panistas y ahora dejen que llegue otro. Sí, pero eso es política. No, estamos hablando de un problema estructural. Estamos hablando de un problema que es la desigualdad. No se resuelve este tema con opiniones políticas, con todo respeto.
Pero a ver, vamos a primero, antes de regresar a Esperanza Salvatierra, vamos a regresar a lo que dijo don Julio Bro. Repito, mi pregunta, dice Bro, es porque otros partidos no han querido entrar a resolver el problema. ¿Y usted qué solución propondría para la seguridad? Bueno, en cuanto a la primera pregunta que dice, ¿por qué otros partidos no han querido entrar a resolver el problema? Porque es un régimen de partidos corruptos en estado terminal. Lo hemos dicho aquí, recuerde, Julio, hasta el cansancio lo hemos venido repitiendo, que el régimen de partidos políticos no tiene una respuesta para estos problemas. Sabemos que han pactado en el pasado, y no nada más en México. ¿Cómo se resolvió el problema del alcohol en Estados Unidos? Pues pactando. ¿Pero qué es lo que se pacta? ¿Rutas de trasiego? ¿O zonas de tolerancia, como hizo Roosevelt en los Estados Unidos al crear Las Vegas? Entonces, atendiendo la primera pregunta a fondo de Julio Bro, porque no solamente, y además no es un problema que puedan resolver los partidos, porque sería en todo caso los partidos en el poder. Obviamente los partidos que no están en el poder no pueden resolver el problema porque no están en las instituciones, don Julio. Y los que han llegado al poder, repito, han pactado, pero bueno, para saber por dónde va a pasar, repito, las rutas de trasiego, lo sabemos. En la época del PRI autoritario, lo sabemos. Y el caso que acabo de nombrar de Roosevelt en los Estados Unidos de América. Y la segunda que hace usted, ¿qué solución? Pues primero, resolver el problema de la desigualdad, lo estoy diciendo también, don Julio. Primero, resolver el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza. ¿Qué es lo que hace que esta carne de cañón sea contratada por los jefes de los poderes fácticos de los cárteles? Don Julio, a ver. Pues la pobreza, la exclusión social. Voy a permitirme traer a colación el caso de James Mason, quien acaba de fallecer en una cárcel de Lehigh, de Los Ángeles, allá en California. Si recuerdan, ¿no? Mason es el asesino de Sharon Tate, aquella actriz que fue esposa de Roman Polanski. Mason y su secta satánica entran a una residencia que era la de Tate y Polanski y asesinan a los que estaban ahí después de una fiesta y los masacran de manera horrible, satánicamente, y los atrapan y finalmente los condenan a cadena perpetua porque en California no hay pena de muerte. Y los tribunales de Estados Unidos, una vez de que los condenan, les dan la palabra. El tribunal, los jueces, los magistrados, le dan la palabra a los condenados. Y Mason dice, ustedes me condenan a mí, pero yo los condeno a ustedes. Porque yo no tuve padre ni madre, crecí en los orfanatorios y en los reformatorios y en la cárcel.
¿Qué hace un niño de la calle que no tiene padre ni madre si sobrevive a la etapa del vicio? Muchos se pierden totalmente, mueren o quedan ahí ya en esa etapa. Pero hay otros que, bueno, no tienen estudio, no tienen familia, no tienen acceso a la educación, a la vivienda, viven en las calles. Pues esa es la carne de cañón. Esos son los excluidos de la sociedad. No estoy justificando, estoy hablando de una realidad que podemos ver cuando salimos a las calles de cualquier ciudad de México, de la República Mexicana y de muchas partes del mundo, del tercer mundo sobre todo, de los países subdesarrollados, porque aunque nos duela decirlo, seguimos siendo un país subdesarrollado. Tenemos que reconocerlo. Esos niños que se acercan a limpiar tu parabrisas, esos niños que se acercan a la mesa de los restaurantes a pedirte una limosna, un taco. ¿Ustedes creen que esos niños son felices? Por supuesto que no. ¿Que no tienen resentimientos? Por supuesto. Estamos hablando ya de psicopatías sociales. O sea, que también es un problema psicológico. Entonces es un problema, la violencia en México es un problema con muchísimas aristas, muy complejo. Mi propuesta es, a la solución del problema, es que primero tenemos que resolver el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza. Pero estos son los pobres entre los pobres, queridos cibernautas, son los pobres entre los pobres. Son los que no tuvieron ninguna en su estado de exclusión, ninguna oportunidad. Dirán, eso es una justificación. Yo vendí, no sé, dulces y me superé. Esos son casos de excepción. Bendito sea Dios, qué bueno que existan esos casos de excepción de gente que se pudo levantar de ese lumpen para rescatar sus vidas, y tienen muchos huérfanos que fueron huérfanos sin ningún amparo y que llegaron y que tienen sus familias y tienen sus trabajos, pero son excepciones, vuelvo a repetir. Pero la masa, la gran generalidad de la gente, ahí está. Y todavía los vemos con desdeño, con desdén. Que se acerca un mendigo, un niño mendigo. ¿Cuánta gente les da la espalda? Y están ahí en los partidos políticos, en todos los partidos. ¿Qué es lo que hacen esos que piden justicia social? Acuérdense que ese es un problema que ya hemos tratado, es otro ejercicio que hemos hecho aquí en Marco Político. Salir de nuestra zona de confort. ¿Qué hemos hecho nosotros por los miserables que inmortalizó Víctor Hugo? Entonces hay un problema en que, así como hay un lumpen proletariado, como decía Marx, la voz lumpen, recuerden, ya lo hemos tratado aquí en Marco Político, viene de andrajos, quiere decir andrajos en alemán. También hay una lumpenburguesía. ¿Quiénes son esta lumpenburguesía? Bueno, esta lumpenburguesía son las prostitutas de alto nivel, los políticos venales, los cardenales de las iglesias, los cardenales primados que hacen negocio con el símbolo de María Santísima, que lucran con ello. Las autoridades de las iglesias, bueno, no nada más de la católica, pero que encuentran su lado emblemático en el Banco del Vaticano. Ahí se está blanqueando el dinero.
¿Por qué mataron a Juan Pablo I? Entonces, lo primero que hay que resolver es la desigualdad. Porque no puede haber igualdad política, aunque estén las garantías constitucionales e individuales en la Carta Magna, que son la primera parte de la Constitución Federal en México, que son las garantías individuales, pero no hay libertad política ni social si no hay libertad económica. La igualdad política tiene que ser es en los derechos, pero no es así. Vean ustedes cómo vivimos en México en todas las instancias. Y sí, clamamos, pataleamos, protestamos, pero desde nuestra zona de confort. ¿Pero qué hemos hecho? Por los desadaptados, por los excluidos, por este lumpen, ¿qué hemos hecho? Y la propuesta de quien ustedes señalan, de todos nuestros respetos, respetamos a la gente morena, a quienes ven, los respetamos mucho, pero estamos analizando las cosas en frío, análisis político moderno, no son números, frío porque no nos vamos a apasionar y no se resuelve con preguntas o con propuestas políticas. Repito, López Obrador piensa como político, pero los poderes fácticos lo piensan como negocio. A ver, voy con Esperanza Salvatierra ahora. AMLO es la mejor que hay para México, aunque a muchos no les guste. Todos son iguales, pero ya hemos conocido a los priistas. Bueno, sí. Tiene razón en eso. Evidentemente tiene razón. Pero bueno, respetamos mucho su opinión de que es lo mejor. Esa es la opinión de usted. Acuérdense que en la posmodernidad, lo rescatable de la modernidad es que no hay verdades absolutas. Esa es su verdad y es muy respetable y merece todo el respeto de todos. Pero es opinión. Esa es su verdad de usted, mi querida Esperanza Salvatierra, como de millones de mexicanos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no quiere decir que una amnistía sea la solución. Y que digan, bueno, pero ¿qué hacen los demás? Es que como en la escuela, ¿no? Reprobé, pero miren, yo reprobé con 5 y el otro reprobé con 3 y con 0. Yo estoy a medio punto de sacar el 6. No, queridos cibernautas, están reprobados, estamos reprobados. Y como dicen los que son buenos maestros, los maestros no reprueban a nadie, los alumnos son los que reprueban, ¿no? O que reprueban porque son, bueno, sí, un buen maestro hace pasar por su estudio a los alumnos, ¿no? Pero no para tampoco un maestro barco que ya voy a pasar a todos, ¿no? Entonces, con todo respeto, bueno, pues esa es una verdad, sí, muy respetable, pero de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. No todos pensamos así. Y aquí no estamos analizando ideologías ni, digamos, cuestiones políticas. Estamos analizando, sí, eso sí, cuestiones estructurales. A ver, Eloy Valderas, ¿por qué, antes que nada, un saludo? Muchas gracias por su opinión, Eloy. Dice, ¿por qué los partidos satélites del PRI no han buscado a través de sus candidatos cuando ha sido gobierno la solución? ¿Será aquí que es la verdad? ¿Será ahí está la verdadera delincuencia? Sí. Fíjese, don Eloy, que ha dicho algo muy importante. Esto lo sabemos, pero entonces estamos entrando
en un tema que estamos tratando de entrada aquí, que es de que, pues es pactar con estos poderes fácticos. ¿A través de quién? A través de los políticos corruptos, claro está. Sí, tienes razón en parte, pero ya le explico claramente, no es a través de pactos. Al contrario, ahí se van robusteciendo, se van fortaleciendo. Y sí, ahí entran todos los partidos satélites, esa es una verdad. Tampoco vamos a negar lo que es evidente. Digo, los que hacen gobierno, porque hay muchos partidos satélites también en los gobiernos locales, los estados que componen la República Mexicana. Pero eso no quita que Andrés Manuel López Obrador esté equivocado. Sí, vuelvo a decir, están reprobados de todos modos. Están reprobados. A ver, Julio Bro otra vez. El gobierno, gracias Julio, el gobierno no ha querido resolver el problema de la delincuencia, por eso seguimos igual. No han querido resolver el verdadero problema de la prevención al delito. Saludos, muchos saludos respetuosos. Sí, pero no nada más es un problema judicial. No es un problema nada más de la esfera del Poder Judicial. Vuelvo a decirle, don Julio, que es un problema estructural donde la raíz está en la desigualdad y en la pobreza. A ver, Zagap, saludos, Moisés Marín, Alejandro Villar, Pati Yep, muchísimas gracias. A ver, vamos a seguir. Marco Antonio Ramón Castellanos, hijo, gracias por tu opinión. A ver, yo pienso que nosotros como sociedad, dice Marco, debemos ya de dejar de echarle la culpa a los partidos políticos. Exigen un cambio al país, a la política interna, pero realmente lo que debemos somos nosotros mismos, desde la familia, desde la moral, ética y valores. Estamos así de jodidos, ¿qué pasó? Porque así queremos, nadie está salvo de esta complicidad. El verdadero problema no es la pobreza, dice Marco, ni la igualdad. El problema es la falta de seguridad y de educación. Muy bien, Marco, pero mira, hijo, a ver, queridos cibernautas, te agradezco tu opinión antes que nada, me parece muy respetable también. No la comparto porque ¿cómo puede haber educación si son gente que no tiene ni familia? O que vienen de familias conflictivas o en estado de disolución. Si sacamos ahorita un censo de cuántos mexicanos son, y debemos decir en plural, somos, por eso digo estamos, somos todos. No tienen familia, y si la tienen, son hijos de madres solteras, con todo respeto, digo nuestros respetos a nuestras madres solteras, pero acá hace una madre soltera que todo el tiempo está trabajando para mantener sus hijos, y a veces no es uno, son varios. ¿Dónde están esos niños encerrados en sus casas al principio cuando son pequeños, pero después? Hay casos de excepción, van a la escuela, pero hay otros casos que no. ¿Dónde están los apoyos a las madres solteras? Yo no digo que no tengan razón en parte, pero esto que dices tú, por ejemplo, los valores es muy importante. Pero ¿qué hace el que nunca tuvo acceso a la axiología, a los valores? Y cada día, queridos cibernautas, en México, la pobreza crece de manera exponencial, así como muchos de la clase media se vuelven pobres y otros, porque hay varios niveles, son varios estamentos, son varios segmentos sociales, se van empobreciendo. Imagínense ahora los que están pobres,
y pasan entonces al caso de ser miserables. Muy bien, de cualquier manera me parece una magnífica opinión. Además, muchos dicen, y esto es cierto, que no es una manera ética, y creo que sí, de resolver el problema. Entonces, lo primero a combatir es la pobreza, que es la fuente de la desigualdad. Eso se hace, ahí es donde está la solución del problema. No, repito, en decretos, en indultos o en amnistías. No, el problema está en esas estructuras que están fallando y que producen esa desigualdad atroz y esa pobreza galopante y exponencial. Ahora, ¿es un problema que se vaya a resolver en 6 años? Tampoco. A ver, queridos cibernautas, es un tema que da para mucho. ¿Dónde están los asesores? ¿Por qué no aconseja Esteban Moctezuma a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el proyecto de nación es algo que estuvo sopesado y pensado, ¿no? Él fue secretario de Desarrollo Social, pero antes fue secretario de Gobernación y no pudo con el paquete de Chiapas. Esteban Moctezuma no pudo con el paquete de Chiapas cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con todo el dolor de su alma, lo tuvo que sacrificar Ernesto Zedillo Ponce de León y lo mandó a desarrollo social, a los programas sociales. ¿Pero qué manejan los programas sociales? El clientelismo electoral, el asistencialismo, el ten tu despensa. Hoy vas a comer, mañana quién sabe. Tampoco se resuelve así con programas sociales. Mantener a la gente siempre pobre, que se sigue empobreciendo. Así como Esteban tomó su oportunidad cuando Zedillo, también López Obrador tuvo la suya cuando fue regente, que ahora ya son gobernadores, ¿no? Luego ya quiso matizar y dice, bueno, se trata de, vamos a hacer una consulta pública. Pues, ¿qué va a salir de la consulta pública? Pues que estamos inmersos otra vez en ese problema de desigualdad y de pobreza. Por eso les digo, queridos cibernautas, no va a haber cambio. Ahora, les voy a decir una cosa, se trata también de legalizar y despenalizar. ¿Cómo se controla la prostitución? Que tiene un problema mayor de los últimos tiempos, que es el SIDA, por ejemplo. Estas pandemias. Pues legalizando. Les voy a decir una cosa, queridos cibernautas. Fox intentó legalizar, pero no le dejaron, dio marcha atrás. Y Fox, tenemos que reconocer, llegó a la presidencia la primera vez que lo intentó. Y ese me parece, yo no estoy de acuerdo con Fox en muchísimas cosas, pero como Fox está dentro de los que pretenden o pretendieron legalizar sin éxito, entonces sí, se trata de legalizar. ¿Cómo se controla la prostitución? ¿Cómo se controla el alcohol? Despenalizando, legalizando.
Queridos cibernautas, es un tema que da para muchísimo. Por lo menos la noche de hoy pudimos llegar a la raíz del problema. Es un problema político, sí, económico, social, sí, pero de desigualdad y pobreza. El día que en México, independientemente del partido, se resuelva el problema del desempleo, de la educación, de la salud. Para estudiar hay que tener el estómago lleno. Por eso los termómetros de la sociedad, queridos cibernautas, es el bolsillo y el estómago. No es la primera vez que lo digo. A ver, vamos a seguir por acá. Dice, muchas gracias a Luis y Ruiz Novelo, Eulalia Martínez Pino, Felipe García Hernández, Mario Oripeso, muchas gracias. Mati Fer. Señor Marco, ¿qué opinión le merece que en el año que tiene Yunes Linares en el poder se haya disparado el número de personas que han sido ejecutadas en comparación con el de Javier Duarte? Sí, bueno, esto es un problema que está sucediendo no nada más en Veracruz, sino en todos los estados, que es ya que ha alcanzado el límite de la violencia, ya más allá incluso de la imaginación. ¿Por qué? Porque lo que tiene que resolverse primero es lo que estoy diciendo. ¿Qué hace usted si tiene muchos problemas y le quieren pagar el sueldo miserable que ganan o que ganamos muchos mexicanos? Hasta hay un lema, por eso la corrupción es un problema no nada más del gobierno, es un problema de la sociedad, querida Mati Fer. Y recordemos qué hacemos nosotros. O sea, está bien, bueno. ¿Qué hacen los gobernadores? ¿No? ¿Qué hace el presidente? Está bien, vale. ¿Qué han fallado? Por supuesto. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Les vuelvo a recordar que un ejercicio de marco político es que el cambio viene de nosotros. Y mientras nosotros no pasemos a la segunda fase, no va a haber cambio. Sergio Arias, saludos. Julio Bro, llegó a la presidencia Fox porque la gente que ya estaba harta del PRI, pero chasco que nos llevamos. Sí es cierto, muy bien, don Julio, muy atinado. Ahí sí estoy al 100%, al 100% de acuerdo. Me acuerdo que una tía, cuando vino Fox aquí en plena campaña al Parque de los Niños Héroes, allá donde hacen vértice el malecón, el viejo malecón y el nuevo malecón, mi tía estaba súper emocionada, pudo saludar a Fox, mi finada tía chaparrita. Fox, oh, casi se desmaya mi tía porque Fox, uff. No. Pregúntenle 6 años después qué decía mi tía. Muy bien, don Julio. Entonces, por lo menos hoy, la noche de hoy, y gracias a sus opiniones, sin ustedes no somos nada, hemos llegado a una raíz, la desigualdad y la pobreza. Esos son los problemas que hay que resolver, pero esos problemas no son fáciles de resolver. Tampoco son problemas que se vayan a resolver en un solo sexenio. Ese es un problema que tiene que resolver el pueblo de México, porque es el que elige
a sus gobernantes. Pero para elegir nuestros gobernantes tenemos que defender el voto y salir de las gradas y entrarle al ruedo. Tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y luchar. Si no, no va a haber cambio. Acuérdense que la soberanía es una cuestión rusoniana. La soberanía radica en el pueblo. El verdadero poder lo tenemos nosotros. Y lo pudimos palpar y sentir por unos instantes ahora con los sismos, con los terremotos. Pero bueno, alcanzó el termómetro y volvió a bajar. Fue un desatino que él mismo luego quiso matizar, que ha cometido 3 veces, 2006, 2012 y ahora, nada más que ahora fue yo la verdad cuando vi que otra vez estaba yo estupefacto, ¿no? Es un error. Y mi opinión, como la de ustedes que lo defienden, pues es decirle, con todo respeto, que esté equivocado, que es una pose demagógica y que la solución del problema no va por ahí. De ninguna manera. El problema hay que resolverlo abatiendo la pobreza, que es la única manera de abatir la desigualdad, resolviendo el problema de la alimentación para que el pueblo pueda estudiar, invirtiendo que el presupuesto más grande de la federación y que aprueba el Congreso sea para la educación, para la alimentación del pueblo. Que haya trabajo, empleo, solamente así. Pero empleo bien pagado, trabajo bien remunerado, no con sueldos de hambre que alcancé no sé cuántos, es un logro. Ahora sí, miren nuestros índices de empleo, pero ¿cuánto ganan? Para irla pasando ahí como se pueda. No, hombre. Por eso dice el mismo pueblo, el que no tranza no avanza. Entonces la corrupción es un problema de la sociedad, no nada más de los políticos. Digo, de los políticos profesionales, no, eso es de la sociedad. Tenemos que dejar de opinar y pasar a la acción. Con la opción que cada quien tenga. No, yo creo que este fue un desatino descomunal, una posición demagógica y además autoritaria, porque ¿a dónde se trasluce el autoritarismo y la falta de conocimiento? Porque no es una atribución presidencial. Gran error de Andrés Manuel López Obrador, que está siendo aprovechado por sus adversarios. Y si ahora que son los tiempos de esas encuestas, y con esto finalizamos, pues hay que ver ahora cuántos rechazan esa propuesta, que fue cosa que también pasó en Colombia. Gracias. Pepe Armenta, muchas gracias. Señor Marcos, Calderón, Fox, Duarte tuvieron desatinos y ahora Peña Nieto ni se diga. Sí, por supuesto. Chepe, saludos, muchas gracias. Sí, por supuesto. Sí. Pero no es de decir, es que este sí y este no. Sí, adelante. Ellos también, por supuesto. Muy respetable. Pero bueno, están reprobados. Con 5, con 4, con 3, con 2 y con 0. Pero están reprobados. Queridos cibernautas, esa es la parte demagógica de Andrés Manuel López Obrador.
Además, en cuestiones de tiempos políticos, eso hubiera sido después, si es que logra superar que todo este montón que le están echando la nomenclatura, los poderes supranacionales, el gran capital y por supuesto el PRIAN. Así que no es un problema del discurso político, es un problema de estructuras y de trabajo, no de poses. Yo nada más me retiro con esta pregunta. Bueno, si ese era el problema, entonces, ¿por qué nada más cada 6 años recordarlo de la cuestión de que hay que una amnistía? Entonces, ¿qué pasó entre la primera y la segunda derrota? Muy bien, queridos cibernautas, esa es mi opinión, mis respetos para todos ustedes, de eso se trata, que hagamos este ejercicio. Vuelvo a repetir, sin ustedes no somos nada, de eso se trata. Les doy las gracias a todos, a todas las opiniones, y todas me parecen muy respetables. Por hoy es todo, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, aquí en Marco Político. Muchas gracias.